Hola, muy buenas tardes y gracias por estar en este nuevo vídeo del canal. Estoy con Sergio de la Morena. La mayoría de ustedes lo conocerán como el señor de los medios. Análisis de todos los datos relativos a las audiencias, específicamente lo que tiene que ver con deporte y lo que tiene que ver con lo que nos interesa, que es la Fórmula Uno. Sergio, ¿qué tal? Hola Víctor, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. La verdad es que un placer que estar en el canal de alguien como tú, un aficionado de esto, de la Fórmula Uno como yo, y encantado de hablar de la Fórmula Uno, de la audiencia y de todo lo que se tercia hoy aquí. Ujú. Muy bien, tenemos mucho para hablar porque en este arranque de un año tan polémico y tan diferente en ese aspecto, en ese sentido, en el aspecto de las televisiones y las audiencias, por lo que viene a través de la polémica del reglamento, te iba a preguntar, o la primera pregunta es saber de qué manera afectó todo este cambio reglamentario, la polémica que ha habido, las críticas que ha habido a las audiencias, de qué manera cambió los números de las audiencias con respecto, hablemos en este momento de España y también podemos hablar en un espectro grande de todo lo que tiene que ver con la Fórmula Uno en las retransmisiones de habla hispana, ¿no? Sí, así es. Estamos viendo que arranca el año, ¿no? Y que han bajado las audiencias en España. Ujú. En el último ha ido haciéndolo de manera progresiva, ¿no? Empezamos el año en Australia, que bajó un poco las audiencias con un 9% menos. Luego en China fue un 26%. Y ha sido un poco ya en Japón, en la última carrera antes de este parón, cuando se han encendido un poco las alarmas, ¿no? Porque la bajada de audiencia en directo en España ha sido un 49%. Entonces, bueno, creo que está claro que uno de los motivos es esta nueva reglamentación que no gusta, ¿no? Lo hemos visto en otros aspectos, como en entrevistas que otros compañeros tuyos han hecho a una gran masa de público y ha salido una clara respuesta. Entonces es obvio que hay varios de los motivos. Uno también es que a los españoles no les está yendo bien, pero quizás el más grande es esta nueva reglamentación que no termina de gustar, no termina de enganchar, y no solo lo vemos en España, ¿no? También lo vemos en otros países, que luego lo hablaremos, pero está claro que hay algo que no engancha. ¿No crees que en este arranque, específicamente en España, justamente ahora cuando decías del mal arranque que han tenido los pilotos españoles, se ha juntado un poco todo, ¿no? Que ha sido un poco la tormenta perfecta. Hablo específicamente de España, ¿no? Un arranque con un nuevo reglamento muy malo, dos pilotos españoles que realmente les ha ido muy mal, sobre todo a Fernando Alonso, bueno, prácticamente se puede decir que a los dos le ha ido A mal, a los Sainz y dos. Alonso, y después que los horarios han sido tremendamente malos, de lo peor que podía haber para este arranque de campeonato. Por lo tanto, son tres cosas principales y fundamentales para que una audiencia funcione bien. ¿No crees que esto se puede remontar de alguna manera o que puede ser sensiblemente diferente, hablando específicamente del mercado español? Sí, sí. Yo siempre que me preguntan, digo, hay que esperar a la siguiente Ujú, carrera, a Miami, a la llegada a Europa, porque sí que es verdad que en este arranque no nos lo han puesto fácil, ¿no? Había que madrugar en las tres carreras, y no había muchos motivos en España para madrugar, ¿no? Teniendo ahí a ujú. Fernando, a Carlos también tan atrás. Entonces, como tú dices, ha sido literalmente una tormenta perfecta. En Australia, por ejemplo, la gente sí que se animó, y se levantó, no perdió, solo perdió un 7% de la audiencia. Y entonces se asomó y dijo, voy a ver qué es esto, ¿no? Sé que los españoles no están muy bien, Ujú. pero voy a ver cómo está la nueva reglamentación, esta nueva Fórmula Uno, y a ver si me engancho. Y lo que sí hemos visto, que los datos en diferido, en este caso en España, han seguido siendo buenos. Cada domingo prácticamente en el diferido, sí que la Fórmula Uno en el pago era lo más visto del día, ¿no? Entonces ahí sí que nos da un pequeño indicativo de que la gente no se ha ido del todo, que sí que está ahí, aunque sea que lo ha visto en diferido. Pero aún así, cogiendo los datos los globales de diferido más directo, la audiencia también ha caído. Entonces, literalmente, tú lo has definido muy bien, es una tormenta perfecta, ¿no? Si tuviéramos a los españoles más arriba, pues no habría caído quizás probablemente tanto la audiencia. Si en vez de
ves Australia bueno, no sé si te convence, pero la siguiente igual es Bahrein en una hora mejor, pues dices, pues la veo aún así porque no tengo que levantarme a las 6 de la mañana. Entonces, claro, Bahrein, Japón, China. Entonces, ha sido, pues como dices tú, una tormenta perfecta que ha llevado un poco a desconectarse a la gente, sobre todo el del directo, como digo. Los números en diferido también son buenos, pero también los eran otros años. Entonces, el número global también en sí ha bajado. Pero está claro que la temporada es muy larga y hay que esperar porque la llegada a Miami ya será otra hora y sobre todo la llegada a Europa habrá que ver. Yo me espero una bajada, pero tampoco del 50% de la audiencia en cada carrera, obviamente, ¿no? Entonces, de momento estos son los números. A la gente no tiene incentivos para madrugar, no tiene incentivos para levantarse y ver la tele, pero quién sabe, o sea, la temporada es muy larga y hay que ir viendo en España. Y algo que yo digo esta temporada, un indicativo bueno es que tenemos encima dos carreras en abierto en España, ¿vale? En Telecinco, otros años solo era una. Este año tanto Barcelona como Madrid se emite en abierto en Telecinco y una es enseguida ahora en junio y otra más avanzada la temporada. Y es un buen indicativo de en dónde estará en ese momento la Fórmula Uno en España, ¿no? Porque si pon que en Barcelona de repente lo ven 2 millones o algo menos, y luego llega a Madrid y lo ve incluso menos gente, eso será un indicativo que nos dirá y habrá que pensar de decir, hostia, pues realmente la gente sí se está desconectando, ¿no? Ujú. Hablamos, creo que, bueno, estamos hablando específicamente de lo que es la retransmisión del evento, el momento en que empieza Sí. vuelta uno al final. ¿Qué hay del tema de los previos? Algo de lo que tuve la suerte de participar cuando se empezaron a emitir en España, sobre todo a hacerse con una producción muy grande y muy importante, allá por 2000, año 2004. Y el previo que tiene 2 horas dentro de la Fórmula 1 aquí en España, en DAZN, y que ha caído también en muy malos horarios en este arranque del año 2026. Va a ser un cambio, por ejemplo, si lo comparamos con lo que viene, el próximo Gran Premio dentro de algunas semanas, que va a ser el Gran Premio de Miami, donde va a caer a un horario perfecto, casi en un prime time, a las 8 de la tarde, noche, va a empezar ese previo. Por lo tanto, creo que la diferencia que va a haber entre la audiencia del previo que va a haber en Miami va a ser muy pero muy diferente, a pesar de todos esos condicionantes que hablábamos antes, ¿no? El tema de lo mal que van los españoles y del tema de la polémica de la Fórmula 1. Yo creo que eso nos va a dar también una pauta de qué es lo que afecta más a la Fórmula 1, a la audiencia de la Fórmula 1 en España, ¿no? Ese previo o la medición de ese previo que va a haber en el próximo Gran Premio de Miami, que va a ser de 8 a 10 de la noche, porque la carrera empieza a las 10. Sí, 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 así es. O sea, cuando hablamos de esta bajada, hablamos de lo que es el evento, la carrera en sí, desde que empieza hasta el último minuto de la carrera, ¿no? Que es lo que se mide. Pero también tenemos una tendencia en los últimos años de que los previos, más que los post, los previos también están perdiendo algo de audiencia, ¿vale? Últimamente, bueno, como sabes, ahora desde hace muchos años duran 2 horas los previos, ¿no? Que es algo que instaurasteis vosotros allá por el 2005, 2006. En 2004 empezasteis con un poco menos y se ha quedado instaurado. España es el país que más duración tiene de previo porque la mayoría del país se suele conectar 1 hora y media antes y nosotros seguimos con 2 horas de previo. Y creo que también han ido perdiendo gran trascendencia en nuestro país, ¿no? Sobre todo cuando había las retransmisiones en abierto, era un gran evento ya solo de por sí el previo, ¿no? O sea, hacía números muy grandes, eh, había un trabajo detrás increíble con toda la gente desde el circuito enseñándonos un montón de cosas. Yo creo que ese es un poco un trabajo que poco a poco se ha ido complicando por muchos motivos, ¿no? Ahora mismo un previo te tiene que dar igual otras cosas, ¿vale? Porque antes nos podíais explicar en el previo todo lo que había pasado entre semana y probablemente nosotros no lo sabíamos o no lo habíamos visto o no teníamos tantas formas de enterarnos o de llegar a esas noticias. Y ahora
llegas al domingo y lo sabes todo, ¿no? Si eres aficionado, realmente ya has leído todas las noticias, sabes todas las últimas horas. Entonces, creo que ahora habría que, de alguna manera, darle un giro, ¿no? A los previos para que no sea solo estas míticas entrevistas recicladas que ya hemos visto, o declaraciones que ya sabemos, o noticias. De alguna manera creo que hay que ganar protagonismo, pues igual a cosas del directo, del circuito, enseñar cosas distintas, porque sí que es verdad que se está viendo que la gente en los últimos años se está desenganchando y la audiencia de los previos también está bajando bastante. Bueno, específicamente, claro, ahora estamos hablando del contenido de los previos en sí. Bueno, no sé, básicamente tú crees que habría que cambiar alguna cosa. Sí, 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 o sea, yo, o sea, lo veo. Ujú. Y muchas veces no, nos ofrecen o entrevistas que ya hemos visto, declaraciones que ya sabemos o noticias que ya conocemos, porque ahora hay mucha información de la Fórmula Uno y la tenemos a diario, en cualquier momento, en canales de YouTube, en mil portales. Entonces, obvio que hay que contar cosas, ¿no? Pero quizás la estructura de ese previo se debería llevar más a lo que pasa en el momento, en el circuito, a enseñarnos cosas distintas, pues mira, este está pasando esto, están hablando estos. Entonces, que era un poco, claro, cuando en otras épocas Ujú. teníamos y casi era como vivir dentro del circuito y lo tenías, ¿no? Y paseabas por el paddock y hacías previos y veías y les enseñabas, pues mira qué pasa esto. Ahora es un poco complicado, más haciéndolo desde un plató, que eso ya se lleva haciendo pues casi 10 años desde un plató, ¿no? Pero si a eso le sumamos que, pues eso, las tecnologías siguen aumentando y nos siguen ofreciendo un previo estático, digamos que nos siguen ofreciendo lo mismo, pues complica un poco las cosas, ¿no? Y la gente también se ha desenganchado en ese sentido. Claro, lo que sí, el contenido del previo cambia mucho porque termina siendo el programa de Fórmula Uno que no se emite, que a veces no se emite en otro momento dentro de ese mismo canal que está emitiendo la Fórmula Uno, ¿no? En el caso de que de cuando la Fórmula Uno se daba en un canal que no era temático, no era deportivo, y que también coincidía que no era de pago, que dentro si estaba dentro de ese canal, tenía como una función de ser ese programa, si era un canal generalista, un canal de aire, en abierto, tenía un poco la misión de ser el programa de Fórmula Uno que no se daba durante los días que no Claro, por había eso. Fórmula Uno. En el caso de estar insertada la retransmisión dentro de un canal que es 24 horas Fórmula Uno, la cosa cambia completamente y se hace muy difícil extraer contenidos y producir esos contenidos para que estén dentro de ese previo de 2 horas, que no sé si en tu opinión sigue siendo demasiado largo, porque lo comparabas antes en las o con lo que hacen las televisiones alrededor del mundo con el tema específicamente de la Fórmula Uno, y lo hacen de 1 hora en general. Creo que España sigue siendo el único país que tiene 2 horas de previo, ¿no? Sí, sí, sí. A lo que has dicho, además, añado que, claro, ahora mismo la Fórmula Uno está en una plataforma como es DAZN, ¿no? Que muchos de los contenidos también se los queda para ofrecerlos o entre semana o bajo demanda Mm, o de alguna otra manera, ¿no? Entonces, pues a veces también hay cosas interesantes que te dicen, pues es que he hecho este reportaje de 10 minutos, pero bueno, te enseño un tráiler de 30 segundos y el martes, para que no te desenganches tal. Y entonces, claro, antes había contenidos de esa manera que tenías que mm, dar sí o sí en ese previo, ¿no? O un reportaje que ibas a hacer sobre conducción, o un reportaje que habíais grabado con no sé qué piloto durante ese fin de semana. Y ese mm, tipo de cosas ahora también se guardan para enseñarlas después y el previo se convierte un poco en una mera tertulia sobre lo que hemos venido viendo, que ya realmente llevamos hablando desde el viernes, o de lo que va a suceder que eso está bien hasta cierto punto, ¿no? mm, En cuanto, en cuanto al previo que me comentas, sí, o sea, España a día de hoy sigue siendo, ya te digo, lo instaurasteis vosotros, ¿no? Hace 20 años.
ese previo de 2 horas, y a día de hoy es el único país que sigue conectando 2 horas antes. Las grandes televisiones hacen Sky, Italia, Italia, Inglaterra, conectan 1 hora y media antes, Ujú. nos muestran un poco el Drivers Parade un poco en diferido, porque el Drivers Parade es justo cuando a las 2 horas de la carrera. Pero bueno, yo creo que muchas veces es suficiente, y a veces es más importante igual alargar un poco, estar un poco más en el post y conocer un poco la última declaración de última hora después de la carrera o así, que el previo de... Parece que en España ahora se ha instaurado que tiene que durar sí o sí 2 horas, ¿no? Y quizás, bueno, no pasa nada si hay que recortarlo a 1 hora y media. Y si das otro tipo de contenido o un poco más de post, o sabes, pero sí que es verdad que en España eso se ha quedado ya casi por ley, y así sigue desde hace 20 años. Sí, bueno, debe haber algún tipo de motivo contractual o algo que nosotros no sabemos, pero muy probablemente ahí esté la clave de ese asunto. Hay que tener en cuenta que el previo contamos de 2 horas porque empieza 2 horas exactas de reloj antes de que se dé la salida, que empiece la vuelta previa, la vuelta de calentamiento del Gran Premio, pero que la última media hora es una media hora en la que prácticamente no hay contenido, son entrevistas a lo sumo rápidas, algunas sobre la misma parrilla y otras sobre la zona aledaña de la parrilla, porque ahí empiezan los coches a salir a pista. La última media hora no es de contenido puro, sí, así que hay que elaborar 1 hora y media de contenido, que es sencillamente bastante tiempo. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de tu historia, Yo, Sergio. ¿Cómo sí. vamos a hurgar un poquito en mm, en ese interés que se despertó alguna vez en ti como para poder seguir las audiencias, ¿no? Aparte de ser seguidor de la Fórmula 1, un día dijiste, voy a interesarme por el tema de las audiencias, no solamente en España, sino también alrededor del mundo. ¿Cómo fue esto? Sí, pues a ver, yo va un poco todo de la mano, ¿no? Empecé a seguir la Fórmula 1 con 7 años, en el 2004, la empecé a seguir con vosotros en Telecinco, y es algo que me enganchó, y desde entonces la he seguido muy, muy de cerca. Y ya cuando eres más mayor, ¿no? Pues hace 10 años, 11 años o así, eh, también me empezaron a gustar todo el tema de los medios de comunicación y las audiencias, ¿no? Cualquier tipo de audiencia o de programas que yo veía, yo me interesaba por seguirlos. Entonces me picaba un poco la curiosidad y decía, hostia, y esto, y yo ayer que estaba viendo la Fórmula 1, ¿cuánta gente la vio? O esto es muy seguido. Y entonces, poco a poco, En qué año empezaste, Sergio, a acumular pues, datos de análisis de audiencias? Pues mira, te comento sobre el 2016, 2017, ya cuando empecé más a tope, o sea, hace unos 10 años, cuando empecé más a tope con mi cuenta de Twitter, ¿no? Ahí empezaba a publicar las audiencias, y un día ya me picó tanto la curiosidad que dije, joder, ¿y no podré de alguna manera conseguir todas las audiencias desde X años y hacerme una base de datos? Y a base de buscar meses, meses y meses, me fui haciendo una base de datos, ¿no? Pues iba buscando audiencia Gran Premio de Australia del 2025 de Fórmula 1. Una página, otra, porque claro, ahora sí sé dónde encontrarlos, sé aquí, de dónde salen los datos, sé todo de este mundo, ¿no? Pero por aquel entonces era buscar por los entresijos de Internet de alguna manera, y poco a poco me fui haciendo mi base de datos con todas las audiencias de todos los grandes premios de la Fórmula 1 del siglo XXI en España. Y claro, una cosa va llevando a la otra, ¿no? Pues porque ves, publico la audiencia del 2016 de X Gran Premio, entonces me picaba la curiosidad y decía, ¿y habrá subido la del año pasado? ¿Habrá bajado? ¿O con esto de que ahora es en pago, será mucho más? ¿Será mucho menos? ¿Habrá mucho? Y entonces, pues una cosa te va llevando a la otra, y esto ya sabes, es un no Ujú. parar, y luego cuando tienes España dices, ¿y cómo habrá ido la audiencia de otros países? Y entonces esto es un no parar un poco, pero bueno, como es algo que me apasiona y que me gusta, ¿no?
pues es algo que no importa. Sergio, es más fácil, es más creíble eh, medir televisión o las audiencias de la televisión en abierto que medir la televisión de las audiencias de la televisión de pago. ¿En qué manera difiere todo esto? ¿Cuáles son las más verdaderas, por así decirlo? Vale, es un tema complicado y un poco hasta controvertido en España, ¿no? Igual mucha gente no lo sabe, pero las audiencias en España se miden con audímetros, ¿no? Hay alrededor de 6.000 audímetros en todo el país, con personas de distinto sexo, edad, rango social, de todo. Son escogidas aleatoriamente. Y entonces esas personas, cada vez que siguen una retransmisión o unos informativos o lo que sea, tienen que informar de quién lo está viendo, de cuántos lo están viendo, de cuántas edades tienen lo que lo están viendo. Y esos datos se extrapolan a la realidad, ¿no? Ujú, Global. Aunque parezca un poco estrambótico esto, realmente, o sea, esto es un modelo claro. matemático que realmente creo que tiene un 98% o sea, solo tiene alrededor de un 2% de error, ¿no? Yo sin meterme, o sea, es el modelo estipulado en España, el que aceptan las televisiones, el que aceptan los anunciantes y el que Ujú, tenemos, ¿no? Quizás habría otras maneras, suena hasta rudimentario. Luego ya cuando le explicas a la gente incluso cómo se mide el de la radio, ya sí que se asusta del todo porque es a través de entrevistas. Pero, claro, supongo que a mayor nivel y a mayor espectadores, el error, ¿no? La probabilidad de error es menor. Entonces, supongo que las televisiones en abierto y generalistas tienen menor nivel de error. En ese aspecto, claro, aún así la televisión de pago es el método aceptado y el que tienen que tener. Pero, por ejemplo, yo sí que a veces he hablado con gente de Movistar que, claro, ellos pueden ver al tiempo real, porque ellos es a través de un decodificador, ellos pueden ver a tiempo real cuánta gente le está viendo. Y entonces sí que igual a veces ven que ayer el Madrid lo vio 1,5 millones de personas y ellos dicen, uff, es que a nosotros nos marca 1,600,000. O pues esto es como todo, pero claro, ni ellos pueden dar sus datos reales porque es algo para ellos y no es el oficial, aunque es lo más realista, mejor que ellos no lo saben. ujú. Pero es el método que tenemos y es las reglas de juego que hay, ¿no? Las reglas son todos, para todos los mismos. ¿No crees que justamente a raíz o en base a lo que estabas comentando, el gran cambio de la medición de las audiencias reales, a pesar de que desde el punto de vista, vamos a decirlo, vamos a llamarlo empresarial barra político o como quieras decirlo, siempre está esa vertiente de pensar o de medirlo de otra manera a través de los audímetros o medirlo sobre todo la polémica que comentabas antes, la polémica de las entrevistas telefónicas que te hacen para poder saber cuál es la audiencia de la radio, ¿no? Entrevista, por cierto, que una vez me la hicieron y doy fe que existen, Existen. pero que claro, hay que tener muchísima gente y muchísimo, entiendo, un aparato de producción muy grande, ¿no? Para eso. Bueno, pero para no irme de la pregunta o del comentario que quería hacerte, era que cambió todo desde el momento que apareció Internet o de que aparecieron las televisiones de pago con una medición bastante estricta de lo que se estaba viendo, de lo que estaba viendo la gente, ¿no? Cambia mucho. Hoy en día también hay retransmisiones a nivel, bueno, que se dan libres por YouTube o que se dan libres en la web en algunos sitios y son fácilmente medibles. ¿M? Ahí no crees que ha habido un cambio en general, un cambio para bien, digamos, de lo que se puede medir de forma tangible, de forma real, comparado con lo que es la televisión generalista habitual, que siempre va a depender de la medición que hablabas, ¿no? Del audímetro y en el caso de la radio, de las entrevistas. Sí, o sea, está claro que es un paso adelante, ¿no? Aún así, siempre destaco que realmente, o sea, de verdad, aunque no lo creamos, el porcentaje de error no es tan grande, es mínimo. O sea,
Mm, Yo Ujú. realmente no lo sé, pero me lo explicaron, o sea, esto es un modelo matemático, pero bueno, como todo, ¿no? Pero sí que es cierto, pero tampoco todo es la panacea, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues también puedes ver como en un canal de YouTube, pues sí, tiene X visitas y son reales y son las que son, pero también pueden ser más, ¿no? Porque tampoco puedes saber si yo me he visto con mi amigo ese vídeo y realmente son dos visitas en vez de una, ¿no? O ese tipo de cosas Ujú. que en ese caso tampoco las sabemos y en el caso de, por ejemplo, de los audímetros sí que se especifica todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que en cuanto a visionado es más realista porque es lo que es, pero tampoco es exactamente lo que sería probablemente en la mayoría de los casos. ¿Cómo? Hablaste antes que habías empezado a ver la Fórmula Uno en España en el 2004, lejano ya, lejanísimo 2004, cuando se empezaron a hacer las retransmisiones de la Fórmula Uno con previo en Telecinco justamente. ¿Y cómo viste que evolucionó? Hablo específicamente de la audiencia, no del contenido artístico, del contenido en sí, sino de cómo has visto que eso ha cambiado. Evidentemente tenemos un salto o un cambio importante cuando se hizo completamente de pago la Fórmula Uno, ¿no? Justamente lo que estábamos hablando hace un momento. Pero antes de eso fue en la televisión en abierto con aquellos números que seguramente todavía hoy siguen impactando y que también te pregunto dentro de la misma pregunta, te digo si te parece que alguna vez van a volver esos números o son imposibles de alcanzar. Hablo de los años 2005, 2006 y 2007, específicamente del año 2007, donde están los números récords, ¿no? Sí, claro. Digamos que en el 2004 se vivió un momento muy chulo, ¿no? En España, porque Telecinco se queda los derechos. Se los iba a quedar ya el año anterior, si no tengo mal entendido. Finalmente fue en el 2004. Y tenemos de repente tenemos un mundo entero casi por descubrir, ¿no? Sí que la Fórmula Uno se había retransmitido en España, pero casi sin previos, conectaban con la carrera empezada, a veces las daban en diferido a altas horas de la madrugada. Entonces, digamos que entre la explosión de Alonso y comenzar con el contenido a tope, es que había un mundo entero, y no es poco el de la Fórmula Uno, un mundo entero para descubrir para un país entero, ¿no? Entonces yo me imagino, y tú lo viste desde dentro, que era algo maravilloso porque podíais enseñar todo tipo de cosas. La gente, claro, pues eso, empezasteis creo que con media hora en el 2004 y poco a poco tuvisteis que ir aumentando Uh pues de -huh. todo lo que había que contar, de lo bien que iban las audiencias del buen trabajo que se estaba haciendo, ¿no? Desde los propios circuitos. Ya un dato que tengo, por ejemplo, aquí apuntado. O sea, realmente, por ejemplo, en el 2004 Fernando Alonso no ganó ninguna carrera y en el 2003 sí. Pero aún así subió un 68% la audiencia del 2004 comparado con el 2003, ¿no? O sea, ahí se empezó a ver todo el potencial que había y todo lo que había por explotar y la verdad es que se hacía un trabajo increíble, ¿no? Luego ya llegó el 2005, que ya eso sí que fue la explosión total. Ves los números, que los tengo aquí delante en el ordenador, ¿no? Y es que 2005 hace 4 millones de media, que no de pico, sino de media, una temporada entera, con picos de Brasil tuvo 7 millones y medio, Uh y como -huh. tú dices, el punto más alto es aquel 2007 en el que la media fue 4.600.000. Es que es una pasada. Hay también, Increíble. por ejemplo, Brasil 2007 lo siguió 8 millones y medio de personas. Eran números no creo que se tendrían que dar muchas cosas porque eran otros tiempos, Uh -huh. eran otros mundos también. eh, de repente nos encontramos con un piloto como Fernando Alonso que se hizo ídolo de masas, ¿no? Entonces, son tantas patas de la mesa que lo veo casi imposible que se repita porque puedes tener otro piloto destacando, pero igual no tiene esa carisma. Puedes tener ese piloto y de repente sí tiene esa carisma, pero no se emite en televisión en abierto, entonces no lo vas a conseguir. Igual se emite en televisión en abierto y tienes ese piloto, pero ahora la gente, antes había 5 cadenas y tú lo veías y entonces te enganchabas porque lo veías y tenías la posibilidad y decías, hostia,
me quedo viendo esto, Ujú. vamos, los años que haga falta, ¿no? Pero igual ahora los jóvenes prefieren ver TikTok que poner la tele porque ni siquiera la ponen. Entonces son Claro. tantas motivos vamos, se me hace casi imposible pensar, ojalá, porque me encantaría, pero que esos Ujú. números se repitiesen. Yo, por ejemplo, te quería comentar a ti, claro, tú venías de la televisión argentina, ¿no? De PSN, si no Ujú. estoy equivocado. Sí. ¿Y cómo viste? Porque claro, había mucho también cambio de las retransmisiones de allí a las de aquí. ¿O trajiste tú también idea? O sea, ese cambio de esas retransmisiones a las de España, ¿hay Sí, mucha sí. diferencia Sí, realmente? bueno, en ese momento no se hacían lo que era la producción previa, justamente lo que hablábamos antes del previo, que no se hacía, y lo que sí hice yo en ese caso, cuando empecé a conversar con Telecinco, fue llevarles una copia de lo que se hacía, lo que habíamos hecho hacía un par de años atrás con PCN y de ahí surgió la idea. Lo que pasa es que después de eso tenían que tomar la decisión de poder dar el paso, ¿no? El paso que significaba conseguir o tener un presupuesto y pensar en invertir en ese presupuesto porque todo costaba, hacer un previo costaba mucho dinero, sigue costando, ¿no? Pero en ese caso con un desplazamiento de un grupo de gente y cambiar un poco la historia o la forma de contar el evento deportivo, en este caso de la Fórmula Uno que, como bien decías, era, era todo nuevo, venía de una época en la que prácticamente no se hacía nada, de previo en absoluto, no se hacía nada, ni un minuto. Ajá, A veces se daba conectaban algunos segundos antes de que se diera la sí. salida. Y antes, a veces incluso un poco después, me han contado que había carreras Era, que sí, sí, era conectaban ya automático. empezado. Sí, 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 era como una cosa automática. Por lo tanto, era muy fácil, entre comillas, no le quito mérito en absoluto a lo que se hizo, mm, para nada, sino que quiero decir que era relativamente sencillo hacerlo, en algunos términos, hacerlo bien, porque no veníamos de la nada absoluta, o sea, no había nada antes del Claro, evento. Y al encontrarte con un evento, entre comillas, nuevo para el gran público, con una apuesta de hacer un previo y con tantas cosas por contar como tiene la Fórmula Uno, se dio el fenómeno perfecto, como decíamos antes, ¿no? La tormenta perfecta en sentido negativo y en este fue en sentido positivo. Y a todo eso hubo que sumarle la aparición de un deportista como Fernando Alonso en el medio que hizo que explotaran las audiencias en ese momento porque todo confluyó por bien, ¿no? Así claro, fue. a eso también me refería un poco antes cuando has hablado de los previos de ahora, ¿no? Claro, a la dificultad de lo que vivíamos, o sea, claro, ahora no es fácil, como explicaba antes, pero ¿por qué? Porque es que se han hecho, o sea, yo sé que no es difícil, pero claro, pues los responsables se tendrán que rascar un poco la cabeza en ello, ¿no? No, y aparte, perdona, Eh, Sergio, que te corte, pero aparte de todo esto que comenté sí, antes, hay que sumarle la irrupción de las redes sociales y los contenidos audiovisuales que hoy en día abundan, están al alcance de la mano claro, eh, o sea, prácticamente todo el tiempo con nosotros. Por lo tanto, es difícil hacer algo. Hoy en día es algo mucho más complejo hacer algo diferente por tanto tiempo, eso es. durante tanto tiempo antes de la carrera, ¿no? Se Hablando ha hecho, específicamente del previo. Eso, se ha hecho durante tanto tiempo, o sea, realmente es que se ha contado todo, o sea, se ha hecho todo tipo de reportajes, Ujú, todo tipo de ideas, todo tipo de enseñarnos esto, este box, cómo se hace esto, cómo un ingeniero se prepara tal, cómo se cambia una rueda, cómo ahora nosotros, pues venga, vamos a hacer un reportaje y, o ujú, sea, se han hecho tantas cosas que yo entiendo que y a eso le añadimos que ya lo tenemos todo también ahora, ¿no? Que me puedo hacer yo un reportaje para YouTube sobre tal, y es que igual me gusta más que el que me vas a poner tú en el previo el domingo. ujú. Entonces, sé que no es fácil conseguir ideas nuevas, pero creo que por eso hay que darle una vuelta, ¿no? Pero claro, durante tanto tiempo se han hecho mm, tantas cosas, se han enseñado tantas cosas que sé que no es fácil el tema de nuevas ideas, pero sí que Hay habría que... algo, claro, hay algo que, por ejemplo,
la televisión tiene un arma que las redes sociales no tienen y o todo el contenido audiovisual que pueda venir por otro lado no lo tienen, que es el post. El post, que yo creo que lo explotan bastante bien aquí en DAZN porque tratan de dar todas las opiniones, todos los puntos de vista, todas las declaraciones, sobre todo de todos los protagonistas que se puede después de la carrera. Bueno, Sí, eh, es una, yo creo que es algo contra las redes no puede. De hecho, las redes se nutren de esa información sí, sí. automáticamente. Y también otros medios de comunicación que lo sacan de ahí, ¿no? Muchísimas veces después de la carrera también algunos medios de comunicación, como la radio, por ejemplo, eran como que pinchaban la televisión para dar el contenido, ¿no? Y más de Claro, una claro. polémica ha habido, y que creo que, bueno, tú me sacarás de dudas en la televisión, ¿no? Que no sé si pueden sacar el audio, no sé si eso todavía está permitido, de poder sacar el audio en directo, yo creo que sí, ¿no? No sé cómo está el Sí, tema. sí, sí, o sea, ahora mismo las televisiones, o sea, las radios, perdona, sí, sí que suelen pinchar Ujú, los audios, los totales que se llaman, ¿no? De las ujú. entrevistas de los pilotos en la radio. Y también lo hacen en el fútbol y sin problema. En cuanto a lo de los posts, estoy bastante de acuerdo contigo y por eso te comentaba antes, ¿no? Que yo, por ejemplo, no vería un problema en quitar tiempo Del previo de y los pasarlo al post. previos y aunque sea que haya un poco más de post, porque creo que son Ujú, momentos, imágenes y vivencias de, pues ver todas las celebraciones de los equipos siempre es algo súper chulo y creo que sí que genera ujú. bastante valor. Escuchar a todos los pilotos, las declaraciones, hablar, pues si queda gente del paddock y hablas de, oye, pues ¿cómo has visto tú la carrera? O tal ingeniero que sigue en el paddock, mm, creo que ese análisis tiene bastante más valor hoy en día actualmente que el previo, ¿no? Porque, claro, y antes era precisamente lo contrario, pero porque el post casi ni existía, ¿no? Casi os grababais unas entrevistas a Alonso o quien fuera el piloto español en ese momento y enseguida os decían que teníais que cortar porque, claro, las televisiones generalistas pues siempre van atropelladas al siguiente contenido, al siguiente o al Claro. informativo o a lo que sea y en ese caso era al revés, ¿no? O sea, no había tanto, o sea, bueno, no había tanto, no había nada de cosa en concreto. El otro día estábamos en el circuito de Jarama justamente con la Fórmula E, qué casualidad o qué paradójico, que fue donde nos vimos, por cierto, y estaba hablando con un grupo de influencers y les contaba, o salió el tema, de la diferencia que había. Ellos me preguntaban un poco qué diferencia había o qué diferencia notaba yo en el entorno del paddock, del evento de la Fórmula 1 con este. Le digo, mira, básicamente, si lo vamos a comparar con la Fórmula E y con otros eventos, la Fórmula 1 tiene una particularidad, que es que dura mucho todo. No solamente dura la carrera mucho más, por lo tanto, hace que los que estén participando de la transmisión del evento tengan que tener otro enfoque para retransmitir 1 hora y 3 cuartos de evento en sí, más el previo, más el post. Pero no solamente eso, sino que tiene unos días previos que te implica viajar mucho antes, retransmitir desde el viernes o desde el jueves y hacer un montón de cosas que prácticamente estás toda la semana con una atención y con un trabajo que va casi al 100% día a día, desde el comienzo de la semana. Esa es la gran diferencia. Yo creo que todo eso, de alguna manera, tiene una influencia a que se llegue, por decirlo de una manera coloquial, con la lengua afuera hasta el post. Probablemente si ese gasto tan tremendo de energía y de recursos que hay que tener en la Fórmula 1, porque hay que tenerlos, es así, es inevitable. La Fórmula 1 te absorbe desde el primer día de la semana hasta el momento que termina, bueno, la bandera a cuadros, pero luego viene justamente algo que estábamos diciendo, que hoy en día, en el mundo de hoy en día, en las transmisiones, eso es algo que las redes sociales o internet en definitiva u otros medios no pueden contra ti, que es las declaraciones en caliente de todos los protagonistas. Y a lo mejor
si se llegase con más energía a ese post carrera, yo creo que se lo deberían plantear todas las televisiones que se dedican a hacer lo de la Fórmula Uno y darle mucho más entidad a ese post. No digo que sea solamente por el cansancio ese que es inevitable que acumulas durante los días previos, pero sería una cosa interesante a plantear. Te voy a decir una cosa que tiene que ver con esto antes de dejarte hablar, pero que era una cosa que me llamaba la atención de los eventos de los eventos retransmitidos en Italia, donde hacían una cosa, recuerdo en uno que en una época que se llamaba proceso al Gran Premio, que era como una especie de juicio al Gran Premio después que se corría el Gran Premio, con tribuna, con gente, era un evento multitudinario después de la carrera y dije, esto probablemente, y tenía mucho éxito, pero era después de la carrera y se hacía, bueno, creo que se hacía fuera del, con la participación de algunos dentro, pero se le Mm. daba muchísima más importancia. Y te hablo de hace algunos años, ¿eh? Yo creo que hoy en día tendría más importancia todavía por esto todo que te estaba poniendo, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que eso, ese espacio post para escuchar a todos en caliente es muy importante, pero también lo que tú dices, que a muchos llegan con la lengua fuera, ¿no? Desde el jueves escuchamos a cada piloto, el viernes los volvemos a escuchar, el sábado después de la clasificación, ellos mismos también a veces ya casi no tienen ni ganas de hablar con la prensa, ¿no? Y de alguna otra manera, bueno, pero ya no solo hablando o sea, de post o de declaraciones, ¿no? Yo creo que a veces la Fórmula Uno también ha buscado un poco, porque acortar los grandes premios, que yo no lo vería mal del todo, ¿no? Con menos entrenamientos libres y acortar un poco lo que son los fines de semana, porque también para las personas que viven dentro del paddock, ¿no? Cada vez hay más carreras, no se corta encima lo que, pues eso, muchas veces ha habido especulaciones sobre, no, se van a quitar los libres y va a empezar todo el sábado con solo unos libres. Pues yo no lo vería mal del todo, ¿no? Porque en algún momento tienes que recortar de algún sitio, ¿no? Porque cada vez tienes más carreras, el formato del Gran Premio sigue siendo igual. eh, Al final, la gente, no sé, no quiero decir la palabra cansar, ¿no? Porque me parece un poco fea para algo que amamos tanto como la Fórmula Uno, pero sí que es verdad que es difícil para esa gente que vive ahí, ¿no? Siempre te has centralizado en analizar las audiencias en España, pero también en el resto de televisiones del mundo. Específicamente en el resto de las de habla hispana, ¿cómo lo controlas? ¿Le dedicas tiempo? ¿Sabes la diversificación que hay en Latinoamérica hoy en día con varias televisiones retransmitiendo Sí, la pues, misma pues mira, a Fórmula ver, te Uno? comento. Claro, sobre todo esta temporada, o sea, esta temporada ya cuando vi estos números en España, ¿no? Me empecé a interesar por otros países, ¿no? Que si quieres luego lo comentamos. Y también pregunté, bueno, conozco desde hace unos años, ¿no? A una cuenta que es algo parecida a la mía, pero de Latinoamérica, ¿no? Que sube pues contenido de las retransmisiones de Latinoamérica, audiencias de Latinoamérica. Y estoy, por supuesto, al día de las tres retransmisiones que existen allí, ¿no? En Argentina tiene con Fox y también pueden ver por Disney Plus la de ESPN. México tiene la suya propia que este año ha Ujú, cambiado para Televisa y Sky. Y ujú, luego está la global de Disney y ESPN, ujú, que está para el resto de Latinoamérica. Pregunté a este amigo mío de Latinoamérica sobre las audiencias sobre todo le pregunté de Argentina, ujú, porque él es de allí, de las de Fox que transmiten abierto, y me dijo que resulta que en Argentina, no sé si en Argentina o en Latinoamérica, allí no se miden las audiencias de la madrugada. Entonces, estas carreras han sido todas a las 2 de la madrugada o más adelante y que entonces tendremos que esperar a tener, y que no las tenía. O sea, él preguntó a su contacto que tenía sobre audiencias allí y me dijo que de estos grandes premios no los tenía, que ya en los siguientes, que será un poco
no tan en la Ujú. madrugada como a las 2 que me dijo que fue, por ejemplo. Bueno, no, la carrera de Miami precisamente va a caer en plena madrugada. Va a Claro, caer, si no me equivoco, creo que es a las 3 de la mañana la carrera de Miami. sí, porque sí, pero claro, si aquí fue la de Hablo de Japón, Argentina, ¿eh? claro, Bueno, no, ya, ya, por eso, pero que si aquí fue la de Japón, Japón fue a las 7, ¿no? sí, O 7 acá en y España cambió, pero cambió la bueno, hora. claro, Antes claro, había y ahora cuatro son las horas. 10 y probablemente, Claro. Antes pero había bueno, 4 horas de diferencia con Argentina. Ahora hay 5. Antes del ya, cambio de hora reciente que hubo en España. La carrera de Miami es a las 10 de la noche, hora española. Por lo tanto, vale, 10 más 5 cae a las 3 de la mañana. Me parece que te vas a quedar otra vez, o nos vamos a quedar otra vez sin saber lo pero de las audiencias yo hasta el siempre siguiente Gran Premio. Siempre, bueno, pues ya tendremos a lo largo del año que Mm. le preguntaré. Desde aquí le mando un saludo a, se llama Agenda Deportiva, Ajá. su canal de Twitter. Ujú. Y bueno, a lo largo de la temporada seguro que tenemos datos, que también me parecía interesante por el efecto Colapinto, ¿no? Por si ellos siguen viéndolo porque está Franco Ujú. o si aún así ha bajado porque no les gusta. La verdad es que me parecía un tema interesante, pero que de ahí justo no he podido sacar. Bien. Te iba a preguntar, bueno, Bueno, tengo una sí. pregunta para ti. Ah, O sea, bueno. sí, ya que Me estamos parece que tienes más entre... de una, pero bueno, bueno, es otro día. Me tienes que entrevistar. una curiosidad o duda que tengo. Claro, ahora hemos hablado que allí existen estas tres retransmisiones, ¿no? Ujú. Por un tema de monopolio, ha Más tenido que... más la de F1, Bueno, F1 claro, F1 TV con TV. Chacho, que este año sí, eso es, Exacto. que la han abierto. Serían 4. Sí, eso es. Claro, a mí siempre que empecé un poco a conocer el tema de retransmisiones Latinoamérica, pues me llamaba mucho la atención o Ujú. que era conjunta, luego pues eso, que en México se abrió con Fox, ahora Sky. Y por ejemplo, tú en la época que estabas en Argentina, ¿tu retransmisión era solo para Argentina o era también, o por aquel entonces era para... Pero te refieres a la época que yo vivía en Argentina, porque es que hace mucho que vivo aquí. No, claro, no, en la que tú retransmitiste Ah, para... con PSN. Eso es, para PSN, esa Bueno, retransmisión con era PSN, solo no, con PSN era para toda Latinoamérica, para toda excepto Brasil, Latinoamérica. era todo, casi todos los países. Bueno, había unos que no, Vale, o sea, pero siempre, digamos prácticamente que todos. siempre ha sido así, ¿no? Digamos, No, no siempre, ¿no? no siempre. A partir de los... No, fue poco a poco. Durante los 90 se fueron sumando, primero en Argentina, luego Uruguay, bueno, se fueron sumando países poco a poco. Y luego, sí, a partir del 2000 creo que fue cuando se englobaron todos los países en un solo canal. Y Sí, luego esa línea de retransmisión, creo que con casi todos, sí, sí, con todos, con Fox luego y con Fox, sí. bueno, Luego definitiva con llegó Fox Canal y todos los que F1, vinieron después, sí, 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 luego tal llegó cual. Canal F1, que tú también estuviste allí. Y bueno, Y, Canal F1 que fue un poco, sí, sí, es verdad, años sí, 15 16 17 sí. yo por lo que he hablado con la gente de Latinoamérica allí, para ellos fue un poco... Bueno, nosotros tuvimos aquí también esa retransmisión de Movistar, ¿no? Un Ujú. poco más allá, un poco más amplia, un poco Sí, que era lo con único mucho... comparable. Digamos que Canal F1 Latinoamérica era comparable con lo que fue Movistar aquí, que eran 24 Fórmula 1, con un Eso es. contenido bastante potente y bastante... no digo que a los de ahora no lo tengan, pero es que no es lo mismo, es completamente Sí, diferente, ¿no? Es, yo es lo otra cosa. seguía... 24 es otra cosa. Sí, sí, o sea, por aquel entonces yo cuando empecé a potenciar más mi cuenta, ¿no? Que fue con esto, con la llegada de Movistar, porque Ujú, siempre he querido enseñar también un poco como estar en el paddock, ¿no? Eso también me lleva un poco la cuenta a ujú, querer enseñar cómo es, o sea, pues lo que se ve en el paddock, lo que no, quién hay, quién no, lo que se vive un poco y que eso que durante tantos años hemos podido ver, pues como te digo, con vuestros previos, porque estabais allí, os movíais de aquí para allá, ujú, con Movistar Televisión en el 2014 y 2015, esas temporadas fue como la explosión total, ¿no? ujú. Y en 2000, 2015, perdona, Movistar que compartió con Antena 3 si no me equivoco, eso 14 y es, a 15, o la sea, par, a eso la es, par. Se daba claro, por abierto y se daba por TV de pago. claro. Y ese fue un poco también el motivo de tener tanta,
tanta actividad y tanta gente en el paddock y tantas horas, ¿no? Porque querían diferenciarse sobre todo de lo que se estaba haciendo en el abierto, ¿no? Porque en ese momento, Mm, claro, ahí podías verlo en abierto en España o pagando, ¿no? Entonces, para pagar realmente tenías que ofrecer algo distinto, algo un plus, y realmente yo creo que se hizo, ¿no? Más allá, pues luego puedes pensar si te gustaban más o menos un tipo de comentaristas, un tipo de narradores, un tipo de reporteros, pero mm, lo que es las horas que se hacía, la calidad de todo lo que nos enseñaban mm, y todo, la verdad es que era irrefutable y a la par yo en esos años cuando también empecé a seguir vuestro canal, aquel canal F1 Latinoamérica, porque como justo Nira dejó España, bueno, dejó España no, porque se hacía desde España, pero dejó la retransmisión en España mm, para irse para allá, me empecé a interesar porque me parecía un proyecto muy interesante y la verdad es que durante esos 3 años os seguí, que tú estuviste dos de analista y uno como narrador, ¿no? Si mm. no me confundo. Y Sí. creo que hacíais un trabajo increíble también y en esos años Movistar y Canal F1 Latinoamérica estuvieron a la par de lo de lo top, ¿no? Que pues estamos hablando de las Sky y todo ese nivel. De hecho, Mm, creo que uno de los años os dieron la FOM el premio al mejor canal sí. internacional de Fórmula 1 y todo. La verdad es que os seguía, porque también os seguía a la par que Movistar, y Mm. hacíais un trabajo increíble. Y era mucha producción durante la semana también. Teníamos el famoso y célebre programa Warm Up con Con Pedro, Albert, Albert sí, lo y Diego, todos los miércoles, con carrera o sin carrera. O sea, era siempre el programa. Y también teníais alguna histórica, ¿no? Ahora que estos no, días, alguna no, alguna. no, nunca, mira, esto sí te puedo decir que es un récord, estoy completamente seguro y no creo que se vaya a repetir este récord. Ahora que hoy en día o durante estos días hay Está de moda, tanto, la ¿no? gente habla de tanto de las carreras históricas. Durante los años 15, 16 y 17, yo tenía que hacer por contrato, tenía que retransmitir para el canal, luego el canal las iba poniendo, eh, bueno, en realidad yo las elegía y las narraba, 90 carreras al año. O sea, 90. 9 por 3, 27. Yo narré históricas 270 carreras, más algunas que en el 2015 hice porque en el 2015 se narraron todas las carreras del 2014 Para eh, tener vídeos para y... tenerlas como, sí, para tenerlas. Las Sí, primeras 6 o 7 las hizo, creo que 7 o 10, no, no recuerdo cuántas, las narró Cristian González Rouco, que era el narrador que iba a las mm, carreras, las narró él, pero no le dio más tiempo a narrar las demás. Y las demás las narré yo. Así que narré más de 100 históricas vale. ese primer año. Yo las elegía, las pedía, revisaba los clips, los pedía a la FOM, yo decía y tenía y elegía las carreras que eran históricas con respecto a la carrera que se iba a correr. Por ejemplo, venía el Gran Premio de Australia, pues yo podía elegir desde el 81 en adelante, ¿no? Como anunció hace pocos días Sí, Dazón, que iban a retransmitir del 81 en adelante. ¿Por qué? Porque la FOM tiene los derechos y el material del 81 en desde... adelante. mm, Entonces, yo pedía, por ejemplo, Australia se empezó a correr en 85. Eh, a partir de ahí, pues me elegía tres: 85, 91 y qué sé yo, por decir algo, ¿no? Bueno, 91 no, que fue muy corta, el 95 y la que sea, ¿no? Entonces, durante los días previos, en diferentes horarios, se ponían esas tres carreras históricas, no en bucle, pero la sí, gente la podía ver en alguna de esas horas. Y eran carreras que se habían corrido en el mismo escenario que se iba a correr ese fin de semana. Sí sí. coincidía, ¿no? Había, por ejemplo, en el 2015, Sí, que igual, por por ejemplo, ejemplo, era... para Bahrein me alcanzó justo, porque claro, elegí tres o sí, a veces cuatro, sí. Te si iba a había. poner justo que, por ejemplo, pues eso, que en algunos circuitos nuevos, Se digamos, me entre fueron comillas, que no acabando, había sí, tenía que elegir otra. tan Sí, histórico, sí, ¿no? me Claro, pasó. o sea, era un poco.
no sabía, o sea, sabía que habías narrado algunas, pero no sabía que todas en global, porque por ejemplo, en España en esa época Ujú. en Movistar sí que se hizo el mismo modelo, pero claro, había unas que las retransmitía Sí, Merlos, sí, había otras sí, que las retransmitía Carlos Castella, había otras que las sí. retransmitía Miguel Portillo. O sea, que hicieras tú todas, la verdad es que me parece... Sí, era mm, demasiado. Uf, era. La verdad es que fue bastante. eh, no sé cómo decirlo, me sale como en italiano se llama un capolavoro, ¿no? Fue un trabajo de locos, porque Sí, no solamente era narrarlas, sino que era pedir los clips, revisar los clips de las carreras, porque no pensemos que la FOM tiene todas las carreras. Me encontré muchas veces con carreras que yo pensé que me las iban a dar, después tardaban, a veces sí, tardaban más, tenían que enviarlas, teníamos que revisar el clip primero que no estuviese el clip malo, corrupto, se dice. sí, Que no le falten vueltas y todo. A veces nos encontramos con sorpresas, sobre todo con las carreras antiguas. ya, Después, que en general no el sonido, una cosa es la imagen y otra que el sonido y coincida. bueno, más que coincidiera, ¿no? Porque no tenían que estar narradas. O sea que Ya. lo del sonido, bueno, Sí, pero me acuerdo, se podía arreglar. en Movistar no sé si emitieron una y no sé si fue Bahrein 2008, 2009, y me acuerdo Ujú. que el sonido de los coches y de los motores no iba a la par de Puede la ser, imagen. puede ser. Y me acuerdo claro, o sea, la narración sí que iba a la par porque la narración la Sí, la haces subnarran de ahí, nuevo, claro. pero igual están frenando y realmente ves que están acelerando. Y, o sea, eso me llamó bastante la atención y nunca supe muy bien por qué es, pero mira, ahora viendo esto seguramente es un Sí, error de estos que... no sé la verdad el motivo que habrá habido ahí, no recuerdo, yo creo que Bahrein 2009 a lo mejor muy posiblemente la habré hecho, pero no recuerdo. Sí, sí, pero por eso que... Y bueno, yendo al tema, te digo, lo que hablamos al principio, que estoy seguro, completamente seguro, que eso es un récord absoluto que nunca se Seguro. hizo ni creo que se vaya a volver a hacer, porque es una animalada hacer casi 100 carreras históricas aparte de esas. Sí, Y sí. con el agregado que en el 2017, aparte de hacer todas esas históricas, era el narrador Narra. de las carreras en directo. O sea Sí, sí. que me narré unas cuantas Sí, durante sí, claro. esos Ya te tres digo, años. en España se emitía también, pues eso, tres o cuatro, pero con varios narradores que estaban ahí, que te ¿No? hicieses tú todas. Por ejemplo, o sea, tengo otra curiosidad. No sé si claro, narrar, que tú habías estado de reportero en España y también en Argentina, pero narrar, no sé si empezaste a narrar cuando fuiste a la televisión valenciana o ya lo habías hecho también antes en Argentina. No, sí, sí, lo hice, lo empecé a hacer ahí, sí, sí, en narrar, sí, solamente en Canal Now, sí, sí. Vale, Empecé vale. ahí, digamos, en el 2010. Mm. Esa fue otra etapa interesante de las retransmisiones en España, porque a Mm, cualquiera que le cuentes, me parece o sea, ahora cuesta y una televisión de pago ni siquiera, pues eso, ni van todos los comentaristas. Es que ya, antes teníamos la televisión oficial y varias de autonómicas, ¿no? TV3 durante muchísimos años ha sí, tenido los sí. derechos y ha hecho unas retransmisiones increíbles. En esos años también estaba la TPA asturiana y hacía buenas Ujú. retransmisiones. Estabais vosotros en Canal No. O Y sea, bueno, era fue un como... fenómeno, sí, fue un fenómeno muy particular el que se dio ese año, pero bueno, digamos que visto no intentándolo justificar, pero bueno, tenía digamos, su punto de lógica cuando pensabas que TV3, bueno, primero está la retransmisión para toda España, ¿no? Después estaba que en ese momento era la sexta. Después estaba TV3, que históricamente había retransmitido la Fórmula 1, y bueno, porque iban a dejar de estar. Después en Valencia había un gran premio Con el y Gran había un Premio, sí, sí. apoyo gubernamental al mismo Gran Premio Sí, sí. y todo confluía de una manera lógica. Quizás, bueno, la aparición de la televisión asturiana era Un un poco poco de extraño. ya, sí, sí, era rizar el rizo, ¿no? Pero bueno, Alonso es de allí, querían seguirlo de una manera. Tampoco que se piense que todo el mundo pagaba lo mismo, ¿no? Para hacer la retransmisión. O sea que Televisión Asturiana pagaba muchísimo menos, evidentemente.
pero bueno, se dio el caso que para un mismo país todo el mundo podía elegirlo. Eh, No, son tipos de fenómenos, ¿no? Que igual la gente no los conoce del fenómeno, todo y eso claro. sí que creo que no va a volver nunca, ¿no? Porque, y yo cada vez que, pues eso, busco audiencias y No, veo eso este no. año y digo, ay, es que este año estaba TV3, Canal Now, TPA, Ya, la propia Sexta, o sea, ya. y era interesante también, me acuerdo, pues he leído después, pues que había una guerra bastante interesante de que, claro, cada cadena quería ser encima lo más visto, pues que si yo retransmito TV3 en Cataluña, yo sé del líder en Cataluña por encima de la Sexta o encima de Canal No. Entonces, eran batallas interesantes que igual me habría gustado vivir un poco más mayor para estar ahí un poco al quite, ¿no? Sí, Me habría parecido interesante el tema de audiencias de por aquel en los entonces. previos había bastante, bastante, pero bueno, hay mucha intrahistoria en todo eso. Eso da para, no para otro programa, da para 10 programas y cosas que se pueden contar perfectamente, por supuesto, y con todo gusto las contaré. Y muy probablemente durante todo este año iremos contando. No va a ser la última vez que vamos a hablar, Sergio. Tenemos que hablar sobre todo para ver cómo van las cosas de las audiencias cuando empiecen los horarios normales. Vamos a llamarlo así, ¿no? Los Eso es. horarios normales. Aquí, los horarios normales de este lado. No tan normales, aunque son por la mañana del otro lado del charco, para compararlos con las audiencias de habla hispana en Latinoamérica. Sergio, muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido un gusto enorme hablar de audiencias y de Fórmula 1 a la misma vez y de televisión en definitiva en este caso y espero volverte a ver pronto. Ya te digo, cuando empiece la temporada europea acordamos un día y volvemos a analizar la cuestión. Pues para adelante, Víctor. Para mí ha sido un placer hablar contigo y cuando empiece la temporada y avance más y vayamos viendo para dónde va esto, ¿no? Y si ha habido Ujú. cambios en la reglamentación, si no, si afectan también, pues ir hablando y un placer estar en tu canal. Gracias, Sergio. Y dijimos que bueno, que cuando el tiempo se pasa rápido es porque se ha disfrutado. Una hora, un poquito más de una hora se hizo. Y cuando no queríamos pasar, ni mucho menos de ese tiempo. Pero bueno, ha sido ameno, ha sido un gusto. A vosotros, muchas gracias por haber estado ahí, haber seguido este vídeo. Denle al like, denle a la campanita, suscríbanse y dejar comentarios de todo lo que han oído y que han visto aquí que nos hace mucha falta para poder tener ese feedback y contestar a todos los que nos siguen, todos los que siguen este canal que se llama Víctor Seara Televisión. Muchas gracias, hasta la próxima, chao chao.